Padre, gracias Señor. Tú nos das otro día de vida para aprender aquí en este planeta mientras nos llevas. Aprender muchas cosas que por alguna razón son necesarias e importantísimas para la vida eterna, Señor. Sobre todo queremos, Padre, desarrollar esa relación cercana, íntima contigo, donde podemos sentir continuamente tu presencia o saber que tú estás aunque no te sintamos, Señor. Y también oír de tu corazón, oír tu voz, oír tu cercanía, Señor, que nos da consuelo siempre, que nos levanta, que nos renueva, que hace de nosotros, Señor, seres de una patria celestial. Y por eso te damos las gracias. Tu voluntad, Señor, siempre es buena, agradable y perfecta. Y bendecimos entonces, Señor, según ese entendimiento, este tiempo, las personas que se estén uniendo a tu palabra, pero más que a tu palabra, Señor, a tu corazón. Tus hijos, Padre, que se conecten directamente contigo, se conecten con la eternidad, con tu corazón, Padre. No simplemente a una conferencia, no simplemente a una enseñanza. Venimos a una cita especial contigo. Gracias, Señor, por eso, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Ya han oído, saben un poco de las cosas que han ocurrido en nuestras vidas en estos días. El nacimiento prematuro y la muerte de la bebita de Sebastián y Lina, nuestros hijos, nuestra nuera, y cómo el Señor ha mostrado muchas cosas en esa experiencia que pues es dura para todos, porque ya todos los conformantes de la familia pues estábamos haciendo de alguna manera esperanzas con respecto a esa bebé. Pero cuando el Señor decide y cumple su voluntad por encima de todo, no porque Él se la haya llevado voluntariamente, porque las cosas simplemente el Señor o las permite o las envía. En este caso, Él permitió ese nacimiento prematuro y esa muerte. Pero me sirve ese tema para traer este título hoy, entendiendo el dolor. No podemos agotar toda la extensión de este tema, pero sí tenemos que mirar algunas cosas a la luz de la palabra del Señor, porque lo primero que tenemos que considerar es que hay dos clases de dolor. Un dolor que viene tratado por el Espíritu Santo, y podemos llamarlo un dolor sano, porque como seres humanos tenemos un corazón y un sentimiento, pero cuando la presencia del Señor está con nosotros, ese dolor produce fortaleza, paciencia, entendimiento, aceptación y sobre todo obediencia. Pero también hay un dolor que puede llegar a ser dañino cuando el hombre toma en su corazón esa experiencia traumática y la convierte en algo autodestructivo. Se hace daño a sí mismo y a los suyos, porque no está comprendiendo el sentido del dolor. El dolor es una experiencia necesaria en la vida, porque a través de él llegamos a la paciencia, al crecimiento, a la fortaleza y sobre todo, como decía ahorita, a la obediencia. La palabra en Hebreos que dice que aún siendo hijo tuvo que aprender por el sufrimiento lo que es la obediencia. Significa que el dolor es una prueba para nosotros para saber si nos vamos a mantener o no en el camino. Y eso es lo que, como el fuego, viene a sacar de lo más profundo de nuestro ser, a quitar la escoria para que quede el oro de la fidelidad.
Con esa consideración, entonces, miremos un poco la palabra para entender algo de los caminos del hombre. Jeremías capítulo 2, versículo 13. La palabra de Dios establece opuestos con mucha frecuencia. No hay términos medios. Y este versículo nos pone en contraposición dos cosas. Dice así la palabra. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Yo nunca dejo de maravillarme que en frases tan cortas el Señor muestra toda la historia de un pueblo. Y es por eso que hay que tener cuidado cuando miramos esta palabra, porque no se refiere solamente al pueblo de Israel, se refiere también al pueblo de la iglesia. Esto es una profecía de doble cumplimiento. Pero analicemos qué es lo que nos quiere decir. Como decíamos, son dos opuestos los que pone aquí el Señor. Y a la vez son dos males. Por un lado, está poniendo el primer mal, que es abandonarlo a Él, donde Él se califica, se presenta como fuente de aguas vivas. Entonces, hasta allí esa palabra está mostrando que el pueblo de Dios muchas veces cae en una trampa, que se va a completar ahorita en la parte final de este versículo, pero la primera parte de la trampa es abandonar a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con todas las cosas que vivimos, porque muchas pueden hacernos llevar a abandonar a Dios. Hablábamos ahorita hace unos minutos del dolor, pero también el placer. La extrema pobreza puede ser una fuente, si el corazón no está estructurado, de abandono de Dios. Una fuente de abandono de Dios. Y la riqueza también puede ser una fuente de abandonar a Dios. No, pero usted está exagerando, Fernando, porque si yo me gano la lotería no significa que voy a abandonar a Dios. No, nadie está diciendo que se va de la iglesia, nadie está diciendo que bota la Biblia y la quema, pero estamos diciendo que es probable que al sentirse seguro en todos los aspectos por el dinero que tenga, entonces ya no va a acudir a su Salvador, a aquel que lo socorre en los momentos difíciles, que lo consuela, que lo levanta, porque ahora tiene muchas distracciones y tiene muchos recursos a los cuales acudir. Tiene un problema, entonces va a buscar un profesional que le resuelva ese problema. Ya no va a ir tan rápidamente como si no tuviera ningún recurso al corazón de Dios a clamarle. Entonces, el primer mal, abandonar a Dios. Aún estando dentro del pueblo judío, aún estando dentro del pueblo de la iglesia, aún congregándose. Y dice en la segunda parte, han cavado para sí cisternas. Una cisterna es un pozo construido por el hombre, en este caso. Hay pozos naturales, pero la cisterna es un pozo artificial para recoger agua. El problema de la cisterna es que mantener el agua viva, a la cual se refería la primera parte, el agua pura, el agua circulante, es absolutamente complicado, casi que imposible. Entonces lo que hay en la cisterna suele ser agua estancada, que sirve, claro, en un caso de emergencia, cuando hay mucha sed, cuando no hay otro recurso, porque lo mejor siempre es la fuente de agua viva. Decíamos que el Señor se había definido como fuente de agua viva, recordándonos que Él había dicho, el Señor Jesucristo, que Él es el origen de la vida y de la vitalidad, no solo del nacimiento, sino del mantener esa vida a lo largo de toda la existencia aquí en la tierra. La fuente de agua viva es lo que vivifica, es lo que calma la sed, renovando el interior, dando respuestas y encontrando vitalidad de muchas maneras espirituales que solamente puede definirse, porque eso no está escrito así pormenorizado en la palabra,
pueden definirse según la experiencia de cada cristiano. Entonces, este versículo, Jeremías 2:13, está definiendo a aquella persona que sin darse cuenta se ha apartado de Dios. Estuvo en algún momento cerca de Él porque Él habla de abandono, pero ahora está acudiendo a una solución momentánea, la cisterna de agua que no es viva y que tampoco puede retener continuamente el agua porque siempre hay filtraciones, es la figura de las soluciones humanas, de quizás otros hombres, que sirven como sustituto momentáneo y nunca perfecto de lo que Dios quería hacer. ¿Será este el caso de buscar los profesionales antes que a Dios? Ojo con eso, porque yo puedo buscar profesionales que me ayuden en mis problemas, pero siempre de la mano de Dios. No es un error, no es una falta de fe como en algunas partes se predica. Es que si usted busca al abogado, si usted busca al médico es que le falta fe, si usted se hospitaliza es que le falta fe. No, el Señor usa muchas formas de sanar y de curar, muchas formas de ayudar. Lo importante es que Dios no sea parte de nuestro centro de gravedad. Es allí entonces cuando yo busco cisternas. ¿Qué sería buscar una cisterna en términos prácticos? Bueno, ya dijimos, un abogado, un médico, un profesional que va a resolver mi problema sin mirar a Dios. Pero también un siervo de Dios que me enseñe o me predique palabra sin que yo me esté encontrando con Dios vivo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Y este fenómeno acompañó a Israel durante mucho tiempo, razón por la cual los profetas se levantaban trayendo palabra viva de Dios, y los servidores de las instituciones, los fariseos, muchas veces los sacerdotes, se convertían en apedreadores de esos profetas porque ellos veían que la palabra viva que traían estos siervos de Dios, profetas, atentaba contra la palabra sin vida, ya casi muerta, que ellos pretendían que venía de Dios. No en balde, el Señor nació en Belén. El nombre de Belén viene del hebreo Betelem, que quiere decir casa del pan. Bet es casa, lehem, pan. El Señor nació en la casa del pan porque Él es el pan vivo y es la palabra viva, siendo el verbo, como dice Juan. El Dios, fuente de aguas vivas, es el Dios que trae la palabra que nos estimula, que nos levanta, que nos vivifica, que nos muestra lo que necesitamos, cuánto necesitamos de Dios. En cambio, se puede predicar esa misma palabra, pero como pan envejecido, pan duro, donde yo lo que hago es que reencaucho una predicación que cogí por allá y otra por acá y otra más allá, y esa es mi costumbre. No que uno no pueda, hay momentos en que está bloqueado y necesita la ayuda de un gran predicador, entonces acude a una de las predicaciones de Spurgeon o de cualquiera de los grandes para ver cómo él trató el tema. Eso está bien, pero que se vuelva rutina donde el pastor solamente predica en función de lo que otros ya han predicado y ese pastor no está teniendo búsqueda del pan vivo, ahí es donde empieza la iglesia a tener problemas, porque es muy fácil acostumbrarse, es muy fácil caer en la rutina siempre, en los rituales repetidos. Entonces el Señor dice, me han abandonado a mí, pero no han dejado de ser judíos. Me han abandonado a mí, pero siguen congregándose. Yo que soy fuente de agua viva, mi Hijo es el Cristo viviente. Y nos recuerda eso, que la relación tiene que ser con Cristo directamente y no buscando a Dios y al Cristo a través del pastor. La palabra viva es Cristo vivo.
Y esa palabra viva la va a poner también el Señor en tu corazón cuando tú tienes la relación con el Cristo vivo. ¿Será que estoy exagerando? Miren, puede que sí, no estamos seguros, o puede que no. Pero vamos a ver qué nos dice la segunda de Pedro 2:17, que es un pasaje donde se nos habla de fuentes sin agua. Los siguientes versículos, el 17 en adelante, nos van a describir un personaje muy particular. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Estas fuentes de agua viva son un remedo de hijos de Dios, son una copia, pero no son el original, porque dice aquí el versículo 17 que están condenados para la más densa oscuridad. Versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Si entendimos ese versículo 18, aquí está describiendo a alguien que tiene la capacidad de hablar, de tomar a unos para que oigan, por tanto es un poco líder, o líder francamente, pero los induce ¿a qué? Dice aquí, los seduce con las concupiscencias de la carne, los induce al pecado y a las disoluciones de las que habían huido. Pero no entiendo. Esto es claro, aquí habla de alguien que viene a pervertir, sí, de acuerdo, pero ¿cómo puede un ministro de Dios hacer esto? Pues no lo va a hacer de frente, pero lo va a hacer con una doctrina de error. Toma la palabra de Dios, la acomoda y empieza a pervertir el sentido del mensaje. El mensaje de Dios es claro. La palabra es salvación y es sanidad, por un lado. Pero por otro lado es santidad y justicia de Dios que deben investirnos a nosotros. Si yo empiezo a predicar solamente sanidad, sin hacer énfasis en la justicia y en la santidad, entonces voy a llegar a una congregación que va a buscar solo la sanidad, pero no la santidad. Y entonces esa congregación va a vivir una vida hipócrita. Una cosa es lo que hace cuando está congregada y otra cosa es lo que hace cuando está en su vida diaria, en su casa. De alguna manera ese predicador está induciendo a las concupiscencias de la carne, que es uno de los problemas de la iglesia actual. Vemos a una iglesia de X número de congregantes y vemos el gravísimo problema de que la mayoría de los congregantes no están transformados hacia esa santidad, no están buscando la santidad, porque no se les predica, porque no se les insiste en que no hay sino dos destinos, salvación o perdición, y que cada uno de nosotros escoge cuál de los dos quiere, de acuerdo a la forma de vida y de elección que tenga en esta tierra. Continúa el versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Bueno, muy bien, ya entendí, Fernando, lo que usted me está diciendo ahora. Está hablando de que algunas fuentes de agua que parecen más bien cisternas, que no son agua viva, están predicando un mensaje que no es pan vivo. Muy bien, pero ¿eso qué tiene que ver con el título por el que empezó, entendiendo el dolor? El resultado de esto que está en la segunda de Pedro 2:17 es una aproximación a Dios. Acuérdense que él nos hablaba de que le hemos abandonado. Una aproximación a Dios fría o ritual. Y es también una reunión, una congregación fría y ritual. Fría, pero es que nosotros alabamos y saltamos y brincamos. Muy bien, pero preguntemos, ¿todo ese entusiasmo es del Espíritu
o es de la carne. Porque si es del Espíritu, se va a notar en los 7 días de la semana. Pero si es de la carne, solamente lo vas a tener por media horita, y cuando salgas de ese entusiasmo, vas a volver a tu vida profana y mundana. Una congregación ritual, una aproximación a Dios ritual, es la que repite las cosas sin darse cuenta de la profundidad de lo que está haciendo. Mejor dicho, es que no hay profundidad, hay superficialidad. Y entonces uno no se da cuenta, estoy repitiendo, Señor Dios, mira, ayúdame porque no sé qué. Y es la misma oración con ciertas frases cambiadas de la que hice ayer, la que hice antier o la que hice hace 15 días, más exactamente, porque no creo que esté orando todos los días. Cuando abro la palabra solamente leo, pero no medito, no estudio, no recibo, no introyecto la palabra a mí. Es una lectura ritual. Y cuando oigo un sermón, pues es como si oyera llover. Allá está la persona al frente hablando, pero a mí no me está tocando absolutamente nada. Todo eso es ritual. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que eso es lo que hace que muchos cristianos no puedan soportar el dolor. Ahora sí. Quiere decir que cuando el cristiano está recibiendo directamente de la fuente la palabra viva y la presencia viva de ese Dios, entonces puede soportar cosas muy fuertes, muy dolorosas, y las va a entender, va a saber que es cierta esa palabra que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aún ante la muerte. Yo miraba ese versículo ayer de la voluntad de Dios y decía, esta palabra incluso va a generar burla en aquellos que están atados todavía por las cosas del mundo. Alguien que esté sufriendo la pérdida de un ser amado y oiga que la voluntad de Dios es buena, inmediatamente se va a levantar con una ironía y decir, pero ¿cuál buena? Si mire, aquí está fulano, mi ser amado, que está muerto. Esa es la diferencia, hermanos. Es por eso que es tan necesario que busquemos a Dios con todo. Y es por eso que Él nos exhorta de esa manera. 2 males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Y se han buscado sucedáneos, se han buscado reemplazos que les calmen conciencia, que les prediquen suave, que los ministren con palabras bonitas, pero no con la verdad. Porque resulta que el dolor que todos hemos sentido, de una o de otra manera, y que probablemente volvamos a sentir en algún momento, es algo que no podemos comprender plenamente. Pero en la medida en que estemos más cercanos a Dios, es mejor nuestra comprensión que si estuviéramos alejados. Porque Isaías 55, 8 al 9 nos dice claramente, y lo dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Señor, pero ¿por qué me quitaste esto? Señor, pero ¿por qué te llevaste a esta persona? Señor, pero ¿por qué vino sobre mí esta enfermedad? Y el Señor allá arriba está diciendo, procura entenderme, aunque sea un poco. Tú no vas a entender todo, porque yo puedo ver tu presente de hoy, el futuro de mañana, de pasado mañana, de una semana, de un mes, de un año y de 10 años. Tú no lo ves. Tú no sabes, por ejemplo, que Pablo, cuando se convirtió, el Señor le dijo, es necesario que éste sufra mucho por mi causa. Y efectivamente Pablo sufrió, pero soportó. Y cuando soportó, escribió.
sobre esos sufrimientos, tanta palabra que nos ministra a nosotros hoy en día, que no le llegamos ni a los talones a Pablo, cuando él nos dice que la gracia de Dios está en nuestra debilidad, que entre más débiles, más tribulaciones y más dolores tengamos, más gracia recibimos. Y cuando llegamos a ese entendimiento de esa palabra, empezamos a crecer en la comprensión de que sí, que la gracia está viniendo sobre nosotros. Y podemos decir, gracias Señor. Esto duele, pero gracias Señor. Y cuando Pablo describía punto por punto todo lo que le había pasado, en persecuciones, en cárceles, cantidad de cosas que él tocó allí, y uno dice, a mí no me ha pasado nada de lo que le pasó a Pablo. Y yo me quejo el triple de lo que Pablo se quejaba. Muchas cosas que no comprendemos del actuar de Dios, porque se nos olvida esta palabra, por ejemplo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Sus pensamientos son más altos, pero todos son de bien. Pero no los comprendemos muchas veces, porque nosotros miramos lo de aquí y lo de ahora. Y a veces ni siquiera eso, vemos la apariencia. Podemos comprender con la palabra de Dios que todo puede mejorar entre más cercanos estemos a Él. Dice aquí, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero, si yo estoy alejado, sus pensamientos están cada vez más altos, porque yo estoy cada vez más bajo. Pero si estoy permitiendo que Jesucristo esté formado dentro de mí, entonces Él me va subiendo, sin necesidad de que haya arrebatamiento todavía. Él me va levantando de mi vida mundana a una vida espiritual. Por eso el Señor Jesús, el propio Señor Jesús, le dijo a los discípulos en ese tiempo, cuando estaban apenas en su primera fase, en sus primeros 3 años y medio, les dice en Juan 13:7, Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Se lo dijo a Pedro cuando el Señor, ¿qué estaba haciendo? Le iba a lavar los pies. Y Pedro dice, no, Señor, no me laves los pies. Ahora tú no comprendes lo que yo hago. Tú no comprendes la gracia, tú no comprendes la misericordia, no comprendes el perdón en plenitud. No comprendes el amor de Dios, salvo unos pequeños destellos. Pero cuando te acercas a la palabra, esos destellos son más y más seguidos. Y entonces tú decías, pero es que yo no siento a Dios. Pero entre más te metes dentro de la palabra, más revelación tienes, empiezas a decir, el Señor estaba aquí y yo no lo sabía. ¿Qué fue lo que dijo Jacob cuando tuvo el sueño de la escalinata entre la tierra y el cielo y los ángeles que subían y bajaban de él? Y él dijo eso. Yo no sabía que este era un lugar de Dios, no sabía que Dios estaba aquí. Y nosotros tenemos que decir lo mismo muchas veces. Perdóname, Señor, porque yo no sabía que tú estabas junto a mí. Perdóname, Señor, porque yo no sabía que tú me estabas sosteniendo de tu mano derecha. No te sentía y entonces creía que no estabas. Ahora sé, Señor, que aunque no te sienta, debo saber que tú siempre estás. Amén. Aleluya y gloria a ti, Señor. Gloria por tu presencia, Dios, porque tú no nos has abandonado. Soy yo el que se aparta, soy yo el que se enfría, soy yo el que no conoce. Pero tú siempre estás haciendo y obrando. Santiago 5, del 7 al 8, nos enseña cosas sobre el sufrimiento también. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Pero yo no veo sufrimiento. ¿Cómo que no ves sufrimiento? Esta espera en sí misma es un sufrimiento. Cada día hay un nuevo afán. Pero dice la palabra, mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes.
fortaleced vuestro corazón, porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué nos dijo? Que, hermanos, cuando tú tengas un golpe, una enfermedad, un dolor fuerte, sé paciente, no te desesperes. Sé paciente porque esa puede ser, o es mejor, una semilla que se está sembrando, ese dolor. El Señor está labrando en ti un fruto precioso, pero hay que esperar que salga. Ahora es una semilla, más adelante dará el fruto. Y hay que esperar que caiga la lluvia. Puede ser tus lágrimas la lluvia, pero es que tienen que ser lágrimas santas, no lágrimas mundanas, no lágrimas de queja amarga. ¿Por qué a mí? Señor, me duele esta pérdida. Yo sé que tú me das el derecho de sentir el dolor. Pero como dijo Job, Señor, tú diste y tú quitaste. Bendito sea tu nombre, Señor. En medio de mis lágrimas yo te alabo. Eso es distinto. Ese sufrimiento es santo. Ese sufrimiento tiene propósito y tiene final bendito. Ya no te está haciendo daño a ti, porque si te hace daño a ti, hace daño a todos los que están alrededor. Un miedo, un temor dañino no solo te daña a ti. Si tú eres cabeza de familia, o si eres madre también, de alguna forma acompañada de un padre, son dos. Tú puedes lesionar fuertemente a tu pareja y a tus hijos si no sabes manejar tu dolor. Puedes contaminarlos, porque el propósito del dolor es que sea santificador, fuego precioso para sacar el oro. Vamos a terminar entonces con el Salmo 10:1. Miren a David quejándose, pero miren la queja de David. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Estábamos hablando de eso ahora, pero miren lo que el mismo David hace en el Salmo 22, que es preciosísimo porque este salmo lo usó el Señor Jesucristo en la cruz. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí David se estaba quejando. El Señor Jesucristo se quejó en la cruz, pero ninguno ofendió a Dios con su queja. Porque miren cómo continúa este salmo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Hasta ahí hay queja. Punto. Sin embargo, tú eres santo. Empezó a alabar, que habitas entre las alabanzas de Israel. David ahora empieza a alabar en medio de su dolor. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Bendito sea nuestro Dios. Bendito y poderoso es el Señor, que permite que ocurran ciertas cosas, pero que todo obra para bien. Y dije que el último versículo, pero en realidad me faltaba uno más. Job 5:18. Termino ahora sí con este. Porque Él inflige dolor y da alivio. Él hiere y sus manos también sanan. Estrictamente hablando, no es que Dios traiga el mal sobre las personas. Cuando la Biblia nos habla de eso, está hablando de que Dios, en su infinita bondad y sabiduría, simplemente está permitiendo algo, está usando una estrategia de Satanás para convertirla después en bendición. ¿Qué fue lo que pasó en el libro de Job, en los capítulos 1 y 2, cuando Job pierde sus hijos, no porque Dios los hubiera matado, sino porque el diablo los mata? Pero el Señor viene y se los restituye después. Entonces, mi hermano, mi hermana, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Vamos a orar por eso.
Padre Santo, gracias Señor por esta vida que nos das, porque es fuente de infinita bendición continua. En esta vida, Señor, podemos ver muchas cosas dolorosas, pero siempre vamos a ver también tu mano protectora, tu mano sanadora, Señor, tu mano consoladora. Y más que tu mano, Señor, tu corazón. Y más que tu mano y tu corazón, tu presencia, Señor, en nuestra vida. Padre, ayúdanos, Señor, a buscar más de ti, a estar mucho más motivados para acercarnos a tu palabra y a tu presencia a través de la comunión. Padre, ese ha sido una continua petición y clamor desde hace 2 años y medio. Pero a medida que pasa el tiempo estamos viendo cuánta necesidad cada vez más grande tenemos de esto, Señor. Porque tú ya vienes, porque necesitamos crecer en la santidad y sobre todo porque necesitamos ministrar a otros, Señor, con lo que tú permitas que vivamos aquí. Sean bendiciones o sean momentos dolorosos, que después también conviertes en bendiciones. Padre, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.